limón, medio limón, 3 limones. Qué difícil. Me acordé de esa canción. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orgullo Light. Orgullo Late, mira, ¿qué me decís hoy día? En opuestos complementarios. Amiga, estamos muy mostaceras, de mostaza, para ustedes y el mundo. Hoy día vamos a estar hablando de un tema bastante importante, amiga. Así es, amiga. ¿A ti te gusta trabajar? Me gusta trabajar para vivir más que vivir para trabajar. Así es, a mí también me gusta trabajar y yo creo que eso para las personas constituye, no sé, amiga, alegrías, que uno se sienta más activo también. Autonomía. Claro, entonces, por supuesto que enriquece el alma poder estar en un puesto de trabajo. Sí, y hoy día nos ayuda muchísimo también a la calidad de vida. Así ¿Cachai? es. Como que si uno no trabaja no podía hacer nada, no podía alimentarte, vestirte, lamentar, Respirar. Respirar. Y una de las cosas interesantes que sucede en el mundo del trabajo es que las personas con discapacidad tienen muchas más dificultades para conseguir buenos trabajos hoy día y no deja de ser curioso en un país donde tenemos una Teletón tan importante. Así es. Ponle tú. Ponele, claro, pues como lo decías tú, y como lo decía yo también, y como lo decías tú, y como lo ¿Y decía cómo lo yo. seguiremos diciendo con nuestro invitado luego? Enriquece el alma, uno se siente de verdad como una persona importante también, ¿cachai? Como en el quehacer cotidiano, pero sin duda es que para las personas con discapacidad es súper complejo y complicado encontrar un puesto de trabajo, sobre todo en estas empresas que son súper competitivas entre ellas. Generalmente dan puestos de trabajo, pero jerárquicamente dentro de las empresas como que no son los mejores puestos. Así Ahora, afortunadamente, desde el 2018 la ley de inclusión laboral dice que el 1% de los empleados que trabajan en empresas con más de 100 personas debieran tener algún tipo de discapacidad o vivir con algún tipo de discapacidad física o mental. Así es, poco igual, ¿ah? Pocaso. 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 Bueno, de eso y más vamos a estar hablando hoy día en Orgullo Late y comencemos, pues, amiga. Ya, pues. Así, pues aquí de mostaza para ustedes. Lógico. Comienza Orgullo Late. ¡Toda! Y como ya le estuvimos adelantando, vamos a estar conversando hoy día de muchas cosas interesantes que tienen que ver con las personas con discapacidad en Chile y en el mundo. Y para eso invitamos al presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández. Muchísimas gracias, muy amable, encantadísimo Luis César de estar con ustedes en este programa maravilloso. La rompe. ¿Cierto? Que la está rompiendo y con un escenario increíble, Qué bonito con un color es. violeta, transformador, que es ¿Qué me decís? precisamente lo que necesitamos nosotros, transformar nuestras sociedades, transformarnos de adentro hacia afuera, ¿no? Activar las voluntades políticas, las conciencias y los corazones en un tema que es tan desafiante y que muchas veces se ve como una problemática, como un problema. Y fíjate que a mí me gusta, como presidente de la Fundación, verlo como un desafío social, porque un desafío social es como la sal en la sopa. Cuando tú tienes un desafío en la vida y ves un problema como un desafío, primero lo ves como una posibilidad de ser superado, ¿cierto? De realmente ir evolucionando como persona. Y como sociedades, la discapacidad nos ofrece a todo el país y el mundo a evolucionar como sociedad y como planeta, ¿no? Oye, Alejandro, bueno, darte la bienvenida primero que todo y también partir preguntándote, Sí, que es una pregunta que a mí me aqueja. Yo creo que muchas personas también, de repente cuando uno se quiere referir a una persona con discapacidad, ¿cómo es la manera correcta también de poder decirlo? Una persona con discapacidad, una persona en situación de discapacidad, una persona discapacitada. ¿Cuál es la forma correcta en que nosotros deberíamos como plantear y decirlo? Perfecto. Y así nos sentimos más cómodos también, Claro. vamos derribando barreras. Persona, porque relevamos la condición de persona. Cuando hablamos de personas sujetas de derecho, ya que eso es súper importante desde un punto de vista humano y también desde un punto de vista legislativo y de derechos humanos, sociales, civiles, ciudadanos, ¿no? Entonces, primero persona, rescatando la condición de persona con discapacidad y recordando que la discapacidad es el, digamos, choque frontal de lo que son las expectativas de integración, de inclusión, que ustedes lo mencionaban, ¿cierto? De inclusión laboral y social, y por otro lado las barreras actitudinales y también físicas, ¿cierto? Del contexto de una ciudad o de un país que impiden una correcta inclusión social y laboral. Entonces,
Cuando nosotros derribamos esas barreras, si una persona en Chile pudiese salir de su casa y enfrentar veredas en excelente estado, claro, un transporte totalmente inclusivo, ¿no? Colegios donde a los niños con discapacidad en silla de ruedas los directores le dijeran, por favor, adelante, usted tiene la prioridad en la matrícula, ¿cierto? Estaríamos disminuyendo el concepto de discapacidad. Claro. Es decir, la discapacidad disminuye conforme nosotros como país, como Chile, como pueblo, como América Latina, vamos transformándonos en sociedades desarrolladas conforme vamos derribando las barreras que son primero actitudinales, por desconocimiento, por eso es muy buena la pregunta que ustedes me formulan, y también muchas veces por falta de voluntad o de no saber cómo hacerlo. Entonces sería personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Hay otros conceptos que son también interesantes analizarlos. Por ejemplo, se habla de personas con capacidades especiales. Claro. Y todos tenemos capacidades especiales. Tú, Luis, tú, César, yo, todos No tenemos vamos a hablar de capacidades. las nuestras. No, hoy día. por favor, sería redundante. Nuestros amigos en la televisión tienen capacidades especiales. Están las necesidades especiales. ¿Y quién no tiene necesidades especiales? Las necesidades que yo tengo en pandemia, oye. Sí, pues no vamos a hablar de esas No, necesidades sería ahora. redundante. Partiendo por la necesidad de afecto. ¿Ya? Entonces todos, los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, tenemos necesidades especiales. Personas en situación, el eclipse de una situación que pasa, ¿cierto? Pero no le podemos pedir a una persona ciega o que ha perdido un ojo, ¿cierto?, que esta situación va a pasar. No, es ya una condición, ¿cierto?, que esperamos que en cuanto a la discapacidad vaya permitiéndole a la persona superar las barreras actitudinales, como les digo, y del entorno. Perfecto. Oye, y Heavy. entonces sí, como que Heavy. uno aprende, Entretenido, vaya a una enciclopedia. Sí, bueno, por eso es el presidente y directora. Por amiga. supuesto, no es cualquier cosa. Oye, pues. yo conversé con Alejandro en el camarín antes de que tú llegaras, amiga, y me contaba él cómo llega a la fundación y de qué manera está relacionado con las personas discapacitadas o con ¿viste de nuevo lo dije bien o no? No te preocupes, personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Así que por favor, Alejandro, cuéntale, gracias. amiganza, qué es lo que te conecta y cómo llegaste a la fundación. Fíjate, César, y fíjense, queridos amigos, ustedes que están ahí en la casa a esta hora, yo llego a la discapacidad a través de mi padre, Alejandro Hernández, se llama igual que yo, se llamaba, gran dirigente social, persona con discapacidad física, poliomielitis desde los 3 años de edad. Por lo tanto, yo crecí como niño al lado de la diversidad, al lado de un padre que usaba muleta y después silla de ruedas. Y no solo eso, sino que también un gran dirigente social, quien forma la primera gran organización de y para personas en condición de discapacidad en los años 70. Antes ¿Ya? de la Teletón. Sí, un poquito antes, bastante antes diría yo. Él generó la ley que permitió la importación del primer vehículo acondicionado con freno de acelerador de mano. Perfecto. Para que las personas, por ejemplo, con problemas al aparato locomotor o con desafíos físicos, pudieran conducir en un tiempo en que se pensaba que las personas con discapacidad se iban a subir arriba de las veredas, que no iba a ser posible, que iba a ser un caos esto. Puros prejuicios. Puros prejuicios, y finalmente ellos demostraron de que efectivamente se podía, y hoy vemos muchos vehículos, no solamente en Santiago y en Chile, sino que en toda América Latina y el mundo, personas con discapacidad que conducen. Así que bueno, yo a los 14 años me incorporo a su agrupación, Acción Cristiana, Lisiado y Trabajo, el concepto que se utilizaba en los años 80, específicamente el año 1985 a los 14 años. Con él me toca recorrer países como Estados Unidos, Perú, Colombia. Imagínate ver por primera vez yo a los 14 años una silla de ruedas con motor en Nueva York. Claro. Para mí me marcó ver su... Para que eran como los supersónicos. Era Claro, como los futuro. supersónicos, era como ver en los 80 Zoom, digamos, que nos comunicáramos por pantalla. Para mí fue un cambio y dije, wow, qué mucho hace falta en nuestro país. Primero, promover los derechos, ¿cierto? Que haya una ley, en ese tiempo no había una ley de la discapacidad. Poder también que las personas pudieran trabajar, pero por ley, que estuviera establecido, no por buena onda ni por voluntad, sino que hubiera una ley. Entonces nosotros, en base a esas experiencias en distintos países latinoamericanos, recorrido todo el país, imagínate en los años 80, un tiempo súper difícil para trabajar temas sociales por el contexto político y social que vivíamos. Y además recorrer afuera países desarrollados como Estados Unidos, pudimos conformar un anteproyecto de ley, yo siempre digo coloquialmente, escrita en una máquina Andrew, esa que se hacían así y se seguía escribiendo. Ese anteproyecto de ley se presentó el año 1990 al gobierno de Patricio Aylwin. Él la acoge después que estuvimos con pancartas bajo la lluvia diciéndole las personas con discapacidad existen, Claro. los familiares existimos. Hicimos una Claro. muleta gigante para llamar la atención de Patricio Aylwin y estuvimos en todos lados hasta que él nos dice, oye, ¿qué me quieren entregar? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un anteproyecto de ley para que haya una ley de la discapacidad. Él la acoge el año 90 y el año 1994
se transforma en ley de la República. Es decir, la institucionalidad chilena presente en la actualidad es gracias a Acción Cristiana y el Liceo de Trabajo, que evolucionó en Fundación Nacional de Discapacitados. Oye, y esos datos que decía Miganza como al comienzo, es el 1% de las personas con discapacidad que están como... O sea, la ley es lo que habla del 1% solamente, que incluyen a las personas con discapacidad física y mental. Desde el 2018. Desde el 2018. Desde el 2018, sí. Ahora como con lo que pasó con la pandemia, Bien. ¿cachai? Que la gente como que, ya, si antes de la pandemia ya era difícil para las personas con discapacidad, no sé, poder trabajar, poder encontrar un puesto de trabajo, con la pandemia, ¿eso siguió siendo así o de repente, como ya estando desde nuestras casas, poniendo en el escenario que Chile no es un país amable para las personas con discapacidad, Sí. ¿sigue de igual forma o de repente como que disminuyó un poco esto porque se empezaron a contratar más personas con discapacidad porque están desde sus casas? Oye, ¿Y realmente si se cumple o no se cumple? Claro. ¿Cachai? Como ¿es fiscalizado este 1%? ¿Cómo se manejan con las preguntas ustedes? Realmente preguntas al cuello, digamos, al meollo del asunto. Mira, la discapacidad en general, en el términos laborales, imaginémonos un gráfico de torta, ya donde un 90% de los 3 millones de personas con discapacidad que viven en Chile, 3 millones de personas en condición de discapacidad viven en Chile. De estos, 1.750.000 están en edad de trabajar y quieren y necesitan trabajar por un tema de dignidad y por un tema de necesidad, como todas las personas, ¿ya? De este 1.750.000 personas, un 90% se encuentra cesante. Es decir, en el ámbito de la discapacidad hay un 90% de cesantía en el ámbito de la discapacidad. Gráfico de torta, el 90, cesante. Y el otro 10, bueno, el 9% desarrolla labores informales como vendedores ambulantes o part-time, lo que vemos en el centro de Santiago, Calle Hurtado, Huérfano, Ahumada. Y solamente el 1% encuentra trabajo con contrato laboral. Los que están contratados desde siempre es el 1%. Por eso es paradojal que la ley obligue a los empleadores a contratar un 1% versus el 4% en Bolivia. O sea, en Bolivia nos ganan 4-1. En términos futbolísticos, ¿cierto? En la cancha nos ganan 4-1. Nosotros pedíamos el 10% de reserva porque el 15% de la población mundial presenta algún tipo de grado de discapacidad. Entonces lo que nos enfrentamos en el 2018 es con empresarios que decían, a ver, ¿cómo cumplimos con la ley? Veamos dentro de las 100 personas que tenemos contratadas, tal vez hay alguien que tenga discapacidad y nos ahorramos la contratación. Y si tenemos física o mental. Claro, si tenemos 1.000 trabajadores, veamos primero, hagamos un estudio dentro de la empresa y ahorrémonos el proceso de inclusión. Entonces yo siempre le digo a los empresarios, no se pierdan el proceso de inclusión, no se pierdan de desarrollarse y evolucionar técnica y profesionalmente, de dinamizar a los equipos de trabajo, de generar engagement, adherencia del colaborador interno. No se pierdan de todo eso, no sean fome, no empiecen a catastrar lo que hay adentro. ¿Qué fomedad más grande? Alejandro, ¿y cómo viven estas personas entonces que no tienen trabajo? Mira, ¿cachai? Si estamos hablando de un 90%, es como... ¿Cómo se alimentan? No sé, cómo paran la olla? También tienen familia, ¿cachai? No sé, me imagino que los tratamientos en Chile la salud no es gratuita, ¿cachai? ¿Cómo? No, por eso nosotros tenemos la máxima discapacidad, más derechos, menos caridad, porque hay que dejar el pianito de fondo, la historia lastimera y conectarse con esto que tú me estás preguntando. La verdad es que las personas con discapacidad viven en situación de pandemia y confinamiento permanente, digamos. Claro. Hace décadas. Es histórico. Muchas veces supeditados dependen de un familiar o de la familia que los subvencione, ¿cierto? Frente a un sistema estatal que no es empático con ellos. Por eso yo digo que siempre que la mayor discapacidad que puede presentar un país, una sociedad, un Estado o un gobierno es la discapacidad empática. ¿Ya? Entonces esa es la discapacidad mayor que tenemos que superar. Entonces es paradojal también porque tú me preguntabas qué pasa en tiempo de pandemia, ¿cierto? Antiguamente los empresarios decían, oye, tenemos algunos cargos que tal vez las personas con discapacidad pudieran trabajar desde casa, podrían hacer teletrabajo. Hoy todos hemos hecho teletrabajo, ¿ya? Y desde mi punto de vista, creo que debiesen darle prioridad a las empresas a aquellos trabajos que se pueden hacer desde casa para ser principalmente desarrollados por personas en condición de discapacidad. Entonces, en pandemia, el año 2020, en pandemia y confinamiento, la exclusión se ha agudizado, ¿cierto? Y los empresarios, ¿cierto? El llamado, queridos empresarios, ¿cierto? Salgamos del silencio, ¿cierto? Llámenos,
porque tenemos muchas personas que quieren trabajar de norte a sur del país. Nosotros somos como los headhunters. Muy capaces, además. Muy capaces. Nosotros somos headhunters en el ámbito de la discapacidad. Tenemos un programa de inclusión laboral donde hacemos el enlace entre las empresas que buscan y tienen puestos de trabajo y tienen que cumplir con la ley, ¿cierto? Y las personas con discapacidad que necesitan y que requieren trabajar, quieren formar una familia, quieren tener pareja, se proyectan en el futuro. Oye, Alejandro, y también como en relación a las personas con discapacidad que están trabajando, nosotros también tenemos unos apoyos que te queremos mostrar, que son personas que históricamente han podido seguir trabajando. Nick Hubicic. Sí, son personas que han como recorrido una milla extra, un kilómetro extra, para poder hacer posible una calidad de vida, ¿cachai? Como marcar diferencias, ejemplos de superación, como que lo que tú decías como al principio de que las personas con discapacidad dependen del entorno más que de sus propias voluntades. Correcto. ¿Cachai? Es súper importante, es súper cierto. Oye, ahí mostrabas tú Nick Hubicic. A mí me encanta porque él es un motivador innato. Yo creo que en el ámbito de la discapacidad tenemos que ser capaces de ser motivadores. A mí me ha tocado dar charlas motivacionales igual que Nick Hubicic en Brasil. Imagínate ir a motivar a los brasileños, es como ir a enseñarles fútbol. Me ha tocado ir a hacer charlas motivacionales especialmente a profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual en las APAES de Brasil. Entonces mi llamado también es a las empresas, a las organizaciones públicas y privadas a hacer charlas motivacionales en el ámbito de la discapacidad previo a la incorporación de personal con discapacidad a los equipos de trabajo, es decir, allanar el terreno. Me hiciste acordar de Christopher Reeves también. Tenemos también a otro personalidad. Stephen ¿Cómo se dice? Hopkins. El gran científico Stephen Hopkins. Oye, la persona más inteligente del planeta y una de las más inteligentes de la historia con discapacidad. Sí, oye, yo quiero después al final preguntarte acerca de las motivaciones y de cómo se enfrenta la salud mental de las personas con discapacidad, pero vamos a seguir avanzando en los otros apoyos que tenemos. Pablo Pineda, que es español. Muy bien. Es el primer licenciado europeo con síndrome de Down. Mira, y por último, una figura que uno no se imagina, yo no sabía, me desayuné ¿Con la Frida Kahlo? Con la Frida Kahlo. Frida Kahlo. Y fíjate que Frida Kahlo me hace acordar también de Christopher Reeves. Claro. Hasta Superman puede adquirir discapacidad, ¿no? Gustavo Cerati, sin ir más lejos, también, que tiene un accidente cerebrovascular. Entonces, para las personas que dicen, ¿qué tiene que ver conmigo el tema de la discapacidad? La verdad es que... A la vuelta de la esquina. Situaciones, fíjate, Luis César, como el estrés, la depresión y el cáncer, hoy por hoy pueden desencadenar una discapacidad, ¿cierto? Una lesión transitoria permanente. Entonces, por eso para mí, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero yo soy maestro y terapeuta de Reiki. Yo llego a Reiki y mucha gente me ubica como maestro y terapeuta. Llegó flotando incluso, yo no sé si ustedes sabían, como que llegó flotando al canal. Sí, en una nave espacial, ¿cierto? En mi auto. Oye, pero antes de entrar como a lo... No, oye, espérate, y antes de eso también. Y antes de eso, antes de hablar del Reiki, que lo mencionaste tú un poquito, que tenía que ver como ya basta como del pianito, ¿cachai? Basta de eso. ¿Qué opinión a ti te merece la Teletón? Así, cortito y conciso. La verdad es que todo el mundo lo sabe, porque pone Alejandro Hernández Teletón. Yo soy un crítico propositivo, no un crítico destructivo. Yo creo, estoy firmemente seguro, y ese es el llamado a las autoridades y a la nueva Constitución, que la salud y rehabilitación de los niños debe estar garantizada en la Constitución. Por supuesto. O sea, no podemos entrar a subastar los derechos de salud y rehabilitación de los niños al mejor postor. Consuma papel higiénico de tal marca para que un niño pueda caminar, o consumamos tal marca de cerveza para que un niño pueda caminar. Yo creo que tal vez en un principio podría haber resultado, pero ya en 2020 está totalmente anacrónico, está totalmente pasado de moda, y está también lo más importante en punta con lo que señala, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que partir por los derechos, garantizando los derechos de los niños. Si no somos capaces como país, como sociedad, de garantizar el acceso a la salud de los niños y los adultos con discapacidad, difícilmente lo vamos a garantizar, digamos, a los adultos mayores. Entonces, yo te lo respondo con la siguiente afirmación: discapacidad más derechos, menos caridad, que es la consigna y las pancartas que han elevado en Colombia, en México, en Panamá, en Venezuela, en Brasil, Argentina, digamos, las personas con discapacidad, que en Chile son 3 millones, en América Latina 90 millones. ¡Estamos cansados de este tono
señores! ¿Sabes qué, César? Sí. Y mira, en Chile, si nosotros multiplicamos las 3 millones de personas con discapacidad por 3 familiares que les acompañan a diario, llegamos a 9 millones de ciudadanos chilenos. 9 millones que estamos vinculados directo y directamente con este tema que es paradigma de exclusión y abandono. Y aquí, si me permiten, un homenaje a las cuidadoras, a las mujeres que cuidan a sus hijos, a sus esposos. Mi homenaje sentido, y cuidadores también. Fíjense que se habla de cuidadores, de personas con discapacidad, pero en realidad son cuidadoras, ¿cierto? Porque el 90, la inmensa 95, mayoría. la mayoría son mujeres. Así que mi homenaje sentido para ustedes, chiquillas, que están ahí poniéndole el hombro en todo el mundo, no solamente en Chile. Oye, Alejandro, hablaste hace un rato acerca de la motivación de las personas, hablaste de un número importantísimo, el 90% de las personas con discapacidad que están en su casa sin trabajo. ¿De qué manera afecta en la salud mental, en la emoción, en la motivación y de qué manera también lo que tú estás haciendo con el Muy Reiki importante. ayuda a la espiritualidad de las personas? Sí, fíjate que es el estrés, porque ¿qué es lo que es el estrés? El impacto frontal de lo que son las expectativas de la persona versus la cruda realidad. Todo el mundo habla del estrés, pero nadie sabe lo que es el estrés. El estrés es el impacto frontal de lo que son tus expectativas versus la cruda realidad. Entonces, cuando la persona con discapacidad, el niño con discapacidad va con su papá a inscribirse a un colegio, el director le dice, mire, no tenemos infraestructura aquí para... Nos encantaría, pero no tenemos y en realidad ascensor. Lo que se necesita es voluntad, directores de colegio, voluntad para integrar a los niños en condición de discapacidad. Entonces ahí ya hay un estrés. Luego, cuando el papá quiere llevarlo al sistema público de salud, tampoco están las condiciones, no están los recursos. Entonces, claro que afecta primero el pensamiento, luego los sentimientos, luego las emociones, que son la proyectora que finalmente arroja la señal al cuerpo físico. Por eso muchas personas con discapacidad tienen depresión, están con estrés, porque enfrentan cotidianamente innumerables barreras, ya que les hacen tener, por ejemplo, cuadros de estrés crónico. Por eso, y ahí yo enlazo con la segunda pregunta, yo llego a Reiki el año 2000, yo formo la fundación, trabajo desde el año 85 en Acción Cristiana Liceo de Trabajo, se transforma y evoluciona en Fundación Nacional de Discapacitados el 2001 y llego a Reiki justo, fíjate, formando la fundación. Y la persona que nos enseña nos dice, ustedes van a tener que aprender a rehabilitar a las personas de adentro hacia afuera, Claro. comenzando a trabajar. Es una frase que uno ha escuchado millones de veces, Oye, así como sí, tenés que estar bien tú primero importante, para poder... claro. El reflejo de lo de afuera y lo de adentro. Exacto. Y los ojos son el espejo del alma. Claro. así Sí. podríamos Oye, ¿se seguir. acuerdan ustedes cuando íbamos al cine antiguo? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente... No, nos cuando- vemos jóvenes, Ah. más sin embargo. Tenemos 58. 58, mire, oye, pero se ven jovencísimas. Después me dan el dato, debe ser el Reiki, seguro. Entre otras cosas. Mira, cuando uno iba al cine, pasaba una luz por arriba de nosotros y Sí. se proyectaba hacia la pantalla. Si la pantalla se distorsionaba la imagen, uno así inmediatamente miraba para atrás, a la proyectora. Entonces, todo lo que sucede en el cuerpo físico, los síntomas, dolores de cabeza, trastornos del sueño, crisis de pánico, entre otras, colon irritable, ¿cierto? Hipotiroidismo, etcétera, hipertensión, tienen su raíz en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, no los desconfiguramos tomando una pastilla, pues chiquillos. Claro. Podría resultar al principio, pero en realidad en ningún caso una solución de largo plazo. Entonces, para poder mejorar el cuerpo, tenemos que ir a nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y eso es lo que hace Reiki. Como terapia de medicina natural, lo que hace es trabajar tu cuerpo físico, pero principalmente yendo a la raíz del asunto, porque... Tu mente. Claro, aquietando tu mente, conectándote con tu corazón, con tu voluntad, etcétera, y de ahí para afuera. Yo voy a sacarle una hora. Sí, yo también le voy a sacar Cuando una hora, quieras, sin duda que es un cuando tema quieras. muy interesante, Alejandro. Ya estamos llegando al final del capítulo del día de hoy. Se nos quedan siempre tanto. ¿Con quién hay que hablar para que nos alargue? ¿Con quién hay que Oye. tener intimidad? Ya, se nos ha Chiquillos, Así que, me gustaría darle agradecimientos. ¿Puedo Por favor. hacer menciones? sí, cortito, Mira, cortito, yo- porque estamos llegando 30 al final. segundos. 30 Porque segundos. si no nos Yo sacan dije, del ¿cómo aire? voy a ir tan elegante a hablar si son tan elegantes estos chiquillos? Yo fui a Sasa Dorali, ¿cierto? Toma, Subterráneo de Sasa Dorali. Sasa Dorali, en el subterráneo de Drugstore en Providencia. Me dijeron, no te preocupes, nosotros Una te vestimos camiseta. para Mira que, esos pantaloncitos. para que estés a la altura de Luis y César. Así que gracias, Sasa Dorali de Providencia. Y gracias a ti por Subterráneo. acompañarnos, Y Alejandro. también quiero agradecer a los directores de la Fundación, a Carlos Rogel, Mónica Hernández, Mario Duzuel, Bárbara Sáez, que nos acompañan en este camino, y a toda la red de voluntarios. Así que un abrazo, un beso para ustedes, feliz Navidad. Y a los empresarios, por favor, no esperen el último día. Comiencen un programa de inclusión laboral, www.fnd.cl. Alejandro Hernández, su servidor. Nada más que decir. Charlas Ahí motivacionales. va a estar. Oye, te pasaste los 30 segundos, Alejandro. ¿Ah? Te pasaste los 30 segundos. Nos quitaron un segundo de despedida. Así ¡Chao! que nos vemos mañana. Chao, que estén bien. Nos vemos. Oye, Sasa Dorali.